Perfecto. ¿Listo? Sí. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar una nueva cursada, o por lo menos en lo que me toca a mí, de penal parte general, con la continuidad de los temas que tienen previstos el contenido de esta primera parte. Mi nombre es Leandro Arévalo, soy uno de los 4 docentes que va a estar acá de esta comisión 01. Feliz día, profe. Muchas gracias. Mónica. Después los voy a tratar de visualizar porque están todos con camarita apagada. Me gustaría irle viendo rostros como para poder hacerme una idea de quiénes son los que me acompañan. Acá estoy, doctor. Acá estoy, doctor. Feliz día. Ahí estamos. Mónica. Muchas gracias. Y los voy pasando a todos, qué sé yo. Ahí hay una, Mónica, Romina, Matías. Feliz día. ¡Oh! ¿Cómo le va, señor? Feliz día. Muchas gracias, muchas gracias. Se dan por cumplidos todos los saludos. Les decía, me toca hablar un poco de ámbito, ¿sí? Ámbito espacial y ámbito temporal y quizás también ámbito personal. Yo estuve viendo el contenido que existe en el campus, qué material dejaron los profesores que les tocó esta bolilla, porque a mí me tocó otra, y la verdad está sobradamente alcanzado los objetivos de la bolilla, digamos, hay material de sobra. Digo esto porque hay un trabajo del doctor De Marco, hay otro trabajo del doctor Arriola y hay otro trabajo del titular de cátedra. El del doctor De Marco quizás es el más extenso, pero el lenguaje es muy fácil en cuanto a permite una lectura muy veloz del contenido y explica, digamos, mayoritariamente la totalidad del tema, no solamente lo que tiene que ver con lo espacial, sino también con lo temporal. Por lo que les recomiendo, fíjense que es el primero que creo de los puntos que están subidos. Yo no sé si ustedes habrán leído algo, la idea es que cuando tengamos más o menos preestablecidos los temas que vamos a tratar, vayan teniendo una lectura, porque a medida que vayamos avanzando en el cuatrimestre, esto de la clase teórica en términos de lo que podría llegar a ser la cursada, máxime cuando uno no tiene esta posibilidad de ir interactuando con todos, porque digamos es bastante dificultoso, el Zoom no permite la misma fluidez de diálogo que podríamos llegar a tener en la clase presencial. Entonces, vamos a tratar de acotar la exposición a los puntos en donde se generen dudas, y dejar lo que sería el relato o exposición más teórica para los contenidos que ya están subidos y que son clases de los cuatrimestres pasados, o incluso, como en este caso, que no hay video, un apunte no, es una reseña que trabaja bien la totalidad del contenido. Insisto, ¿han visto algo de este tema? ¿Saben algo? ¿Han leído algo? ¿Tienen Sí, profe. Contame quién habla, a ver. Antonella. Antonella. Yo no sé Sí. cómo se configurará este aparatito como para que quien vaya hablando vaya saliendo en primera plana. Imagen. Ahí lo prendo. ¿Eh? Aquí estoy. Se te escucha medio entrecortado. ¿Se me ve? ¿Se me ve?
No, no, y encima estoy manejándolo desde el teléfono, con lo cual mis dedos no permiten una actividad muy grande. Pero bueno, te escuchamos, dale, contame. ¿Qué quiere que le cuente? Más o menos de, Lo que no sean sé, de lo que dudas, leí. lo que sean dudas, claro, o que tengas planteado desde antes de empezar. Dudas en este momento no las tengo bien formuladas, pero no sé. Bueno, dejo esto. Dudas no tengo. Bueno, ¿leíste el tema? Por ahí en el correr de la clase sí, por ahí se me vayan presentando. Bueno, ¿leíste el tema? ¿Viste Sí. ámbito espacial y temporal o Sí, solamente el espacial? sí. No, los tres. Bien. ¿Te pareció difícil? Porque mi intención era darla libre, entonces la preparé, la empecé a leer y bueno, y resulta que después se dio la posibilidad de la cursada. Y más o menos busqué varios libros, leí de varios autores y pude construir un concepto bastante amplio de cada punto. ¿Habías visto los trabajos del campus? No, eso no lo vi. Bien. ¿Te pareció un tema, sin los trabajos del campus, te pareció un tema difícil de encontrar en los libros? No, pero lo que se me complicaba era que diferentes autores Te escucho. diferentes autores decían por ahí diferentes cosas o diferentes puntos de vista, entonces más que nada eso. O diferente Bien. diagramado el tema, entonces se complicaba un poco, pero fue cuestión de Bien. leer. Bien. A quien preguntaba recién es la bolilla 5, ámbito. ¿Sí? Estaban preguntando eso. Y tiene que ver con hacia dónde extendemos o podemos llegar a aplicar el derecho penal y en qué tiempo va a llegar el derecho penal a la vida de la persona vinculada a algún tipo de conflicto de este punto. Lo primero que tenemos que ver es el ámbito espacial, es decir, cuál es la extensión que tiene el derecho penal, concretamente nuestro Código Penal, y hasta dónde llega la posible aplicación de los artículos que están en la parte especial de nuestro querido Código Penal. Para eso tenemos que prestar atención al artículo 1. El artículo 1 nos marca, digamos, la primera aproximación hacia dónde está encarado el problema. Conceptos que vamos a tener en el artículo 1, territorio. Es decir, definir dentro de qué territorio vamos a poder aplicar el derecho penal. Ustedes, si van a ver al artículo 1, tiene dos incisos, pero marca dos o al menos tres de los principios que se van a aplicar en el ámbito territorial. Es decir, dentro de definir qué sistema vamos a utilizar para definir la extensión del derecho penal en un espacio, dentro de la órbita del derecho penal argentino, nos tenemos que ceñir en primer lugar al Código Penal en el artículo 1. Tenés incisos 1, 2 y 3. El 1 y el 2 fueron los que estuvieron desde siempre. El 3 tuvo una reforma reciente del Código Penal, reciente, digo, hace pocos años, pero no estaba dentro de los esquemas que pueden llegar a tener previstos los libros convencionales que ustedes tengan acceso. Por eso les digo, este inciso 3 es el inciso que quizás leyendo algún manual de los viejos, ustedes no lo encuentren o no tengan referencia, por lo cual préstenle atención. El 1, por delitos cometidos o cuyos efectos deban cometerse o producirse en el territorio de la nación argentina. Nace así el primero de los puntos que vamos a tomar en consideración, el primero de los principios que en esta cuestión vamos a evaluar, que es el principio territorial. El principio territorial
define o nos hace deducir a partir de su nombre que el Código Penal va a tener la aplicación dentro del territorio del país al cual pertenezca. O sea, el derecho penal argentino, el Código Penal argentino, va a tener extensión o aplicación dentro de todo el territorio de la Argentina. Esto no solamente es una cuestión básica, sino que hace a la soberanía de cada país, de cada país pretender que dentro de su territorio puede imponer per se las reglas penales que van a definir o regular la interacción de todos los civiles dentro de la convivencia en sociedad. Pero el concepto de territorio no es meramente un concepto geográfico de territorio, es decir, definir que territorio es todo aquello que se encuentra dentro de los límites previstos por Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y el mar argentino. Eso sería una parte del concepto de territorio. El concepto de territorio que define este principio territorial es un concepto jurídico que mezcla lo geográfico con esta parte final del inciso 1, que son lugares sometidos a su jurisdicción. Entonces, ya no estamos haciendo referencia a esta percepción geográfica del concepto, sino a una definición que nos lleva hacia otros lugares en donde existe la ficción de que estamos pisando territorio argentino por alguna creencia bastante vaga, bastante propia del lego, y no perdón, propia del profano, de aquel que no tiene el conocimiento, que nos hace creer que en determinados lugares nosotros vamos a estar pisando suelo argentino, aun cuando no estemos dentro de los límites de la República Argentina. Por ejemplo, los supuestos en los que nos encontremos con el territorio que ocupa una delegación de una embajada argentina en otro país. Existe esta creencia popular de que uno, cuando está dentro de esa porción de tierra que es la embajada, supongamos, ¿no?, la embajada argentina en Nueva York, uno cuando entra ahí dice, estoy en territorio argentino. No, señor, no está en territorio argentino, está en territorio norteamericano. Lo que ocurre es que esa porción de territorio está sometida a la jurisdicción argentina, que son dos cuestiones distintas. Entonces, geográficamente, ese espacio no es un espacio que forme parte del territorio argentino, pero sí es un lugar sometido a jurisdicción argentina. Lo mismo nos ocurre con las aeronaves, con los buques de bandera, con todas aquellas cuestiones que están absolutamente definidos en el punto, bueno, no tienen numeración, pero está en la segunda página del trabajo del doctor De Marco, donde enumera todas las situaciones o lugares sometidos a jurisdicción argentina. Muchos de ellos contenidos en el Código Aeronáutico y muchos otros que se extraen de convenciones internacionales. Ahora bien, ¿para qué nos sirve definir el territorio? Si nosotros tenemos este concepto de territorio debidamente claro, es decir, vamos a aplicar el derecho penal dentro del territorio argentino y los lugares sometidos a la jurisdicción, estaría fantástico decir, bueno, con esto sé todo. Claro, la pregunta es, ¿y cuándo vamos a considerar que un delito se produjo en el territorio argentino? Y entonces surgen, a ver, al menos dos posiciones. ¿Cuáles pueden llegar a ser? ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que pueden llegar a ser las dudas que pueden ceñirse respecto a este punto? ¿No era que si se produce la acción o sea, se puede tener en cuenta la producción de la acción, de la iniciación del delito o el resultado, el efecto? ¿Quién habla? ¿Ser? Antonella. Antonella de vuelta. Sí, esas son digamos, las circunstancias o los puntos de vista más
comunes dentro de las discusiones, ¿no? Tratar de determinar si la acción es la que a nosotros nos va a marcar la diferencia. O sea, si la acción se ejecuta en el territorio argentino, nosotros aplicamos derecho penal argentino, independientemente de dónde sea que se produjo el resultado, o nos va a interesar que el resultado se produzca en la Argentina, independientemente del lugar en donde se genere la acción. Hoy por hoy no son muchos los delitos que ustedes tienen como presente a la hora de pensar esta idea de la producción del resultado se da en otro lugar, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero si yo mato a Juan, y Juan no puede estar muy lejos. Entonces, si yo estoy en la Argentina, Juan seguramente va a estar en la Argentina. Si yo estafo a empresa Don Carlos, y la empresa Don Carlos está seguramente en la Argentina, puede ser que tenga una sede en otro lugar, pero digamos, uno tiende a creer que la acción y el resultado se producen en un mismo ámbito, ¿sí? Lo que pasa es que la delincuencia está avanzando en términos de complejidad en otro tipo de delitos a grandes escalas y que nos van a presentar este conflicto. Supongamos la captación de mujeres para ser tratadas en otro país o las estafas a través de servidores instalados en un tercer país, triangulando con otro dominio, tratando de defraudar, quitando cibermonedas, digamos, hay un sinnúmero de delitos complejos cada vez más presentes en nuestras realidades que hacen que nos tengamos que repensar qué teoría vamos a utilizar para definir que el delito se cometió en el territorio argentino. Bueno, entonces, una de las posibilidades es estimar que la acción es la que define. Entonces, si la acción se realizó en Argentina, el Código Penal nos va a permitir aplicar derecho penal argentino. Otra de las opciones es la del resultado. Y una tercera, mucho más amplia, y como siempre presente en toda discusión de derecho que exista, es una teoría, podríamos llamarlo ecléctica o mucho más amplia. Es una teoría que se la denomina como la teoría de la ubicuidad, que tiende a permitir considerar cometido dentro del territorio argentino aquel delito cuya acción o cuyo resultado se produzca dentro del territorio argentino o lugar sometido a jurisdicción. Es decir, profesor, ¿sí? ¿podría repetir el nombre de la teoría de la ubicuidad? Gracias. Les vuelvo a decir, está todo en el apunte, no se maten viendo, prefiero que estén más bien prestos a preguntar o a interrumpir algo que a ponerse como Beatriz ahí a escribir, tranquilo. Está todo escrito, ya está escrito. Lo único que hay que hacer es prestar atención y poner, digamos, el dato o el aporte mínimo como para que después cuando lo vayan a leer resulte mucho más fácil. Sí. Doctor, consulta. La teoría de la persecución en caliente de embarcaciones del territorio o de la zona económica exclusiva a mar internacional, ¿entraría en esta situación de la ubicuidad? ¿La teoría de la ubicuidad? Sí, sí. Sí, porque, ojo, no tenés que confundir el lugar en donde vos vas a atrapar a la persona responsable con el lugar en donde se cometió el delito. Por ¿Sí? eso, como no me quedaba tan claro de las dos primeras teorías, por eso preguntaba si entraría en esta situación. No. La persecución en caliente es una posición o una definición de un acto de captación o persecución hacia el delincuente por una acción ya verificada dentro del territorio argentino, que es en el mar
territorial o en la zona económica exclusiva, depende del lugar en donde se haya cometido el hecho. ¿Qué le pasa a Beatriz que se está riendo? ¿Se le cae la cámara? Profe, Bueno, ¿le puedo hacer una consulta? estamos para eso. Entonces, estas teorías, ¿no? Bueno, que nuestro Código Penal receta la de la ubicuidad. No. Se ponen en... No. La Corte de Nación ha sostenido que la teoría de la ubicuidad es la teoría que debería aplicarse. Sí, ahora sí. Entonces, bueno, dependiendo de eso, estas teorías se ponen en juego cuando se produce un delito así complejo que pueda llevar a entender que habría un problema jurisdiccional o no, de competencias jurisdiccionales. Claro, cuando acción y resultado no pertenecen al mismo territorio. Claro. ¿Sí? Porque si no, no hay nada que evaluar, Si no, digamos. hay que discutir. Digamos, si yo maté a Juan estando yo en Mar del Plata y él en Mar del Plata, ¿qué vamos a discutir? No hay nada que discutir. No, nada. La discusión podría llegar a darse si José y Walter vive uno del lado argentino y otro del lado uruguayo del puente de Gualeguaychú, y en el medio de los festejos por un partido del Mundial que Uruguay dejó afuera a la Argentina, comienzan a insultarse, a subir de tono, hasta que José se le vuela la peluca, agarra un rifle 22, dispara en contra de Walter y lo mata del otro lado del río. Entonces, ¿quién juzga? ¿Uruguay o la Argentina? Y ahí en caso de que no, y ahí en caso de que la Argentina no tenga competencia jurisdiccional para ese delito, y se determina que no la tiene, ahí cómo sigue el tema. Hay que esperar que ponen el otro país. Es que no tienen que confundir una cuestión. Jurisdicción es posibilidad de decir el derecho. Es decir, tiene que ver con la competencia para entender, no con la ley que se aplica. Nosotros lo que estamos analizando es qué ley de fondo vamos a aplicar. Si le vamos a aplicar el derecho penal argentino o el derecho penal de Uruguay. No estamos diciendo quién va a juzgar. Eso es una cuestión de derecho procesal y no de un derecho de fondo. Nosotros estamos viendo una materia de fondo. Entonces, lo que estamos tratando de definir es si aplicamos la ley penal argentina o la ley penal uruguaya. Claro, ahí entendí, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, la teoría que garantiza una menor posibilidad, una menor... Guillermina Moreno para todos. Repetís tu pregunta porque no te escucho, no la alcancé a ver en el chat. Hola, ¿se me escucha ahí? Ahora sí. Bueno, no, decía que en ese caso, que decías lo de Gualeguaychú, ¿qué ley aplicaría en este caso entonces? A ver, tranquilamente se podría aplicar o la ley penal argentina o la ley penal uruguaya, ¿sí? Yo te diría que en principio parecería ser que por la acción y por el lugar en donde está la persona que va a ser juzgada, y siendo que el delito es un delito que no queda impune, cuando me refiero a que no quede impune, podría darse el caso de que la conducta desplegada por José, que tiene resultados en el Uruguay, pero que se comienza en la Argentina, ¿qué pasaría si en la Argentina no es delito, pero en Uruguay, donde se produjo el efecto, sí? Ahí podría llegar a existir un conflicto internacional, ¿sí? Por eso también la teoría de la ubicuidad tiende a lograr el menor grado de impunidad posible. Entonces, permite, ya sea utilizando el concepto de acción o el concepto de resultado, que cualquiera sea el punto que yo tome, pueda aplicar derecho penal. Y de este modo evitar que por una cuestión de artilugios la acción quede impune, ¿sí? Entonces, en el caso que yo conté al principio del festejo del Mundial, todo parecería ser que se aplica la ley penal argentina.
¿Podría llegar a ser que Uruguay pida la extradición? Bueno, ya será una cuestión que se tratará a nivel procesal. No nos interesa a nosotros. Nosotros podemos decir que tanto por la teoría de la acción o aplicando la teoría de la ubicuidad, al caso se le puede aplicar el derecho penal argentino. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Doctor, una consulta. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Me escucha? ¿Algo? Sí. En el caso que estamos viendo, se hace una solicitud, ¿me escucha? Sí. Lo escucho, lo escucho. En el caso que estamos viendo, en el caso que haya pedido por un pedido de extradición, y en el Uruguay, por ejemplo, hubiera una ley más benigna para aplicar, ¿se podría buscar la aplicación de una ley más benigna entregándola al país, el caso a juzgar, al país que lo solicita si tiene una ley más benigna? Si usted lo que me quiere decir es que el fundamento para entregar una persona a otra nación puede llegar a ser la aplicación de una ley penal más benigna, la respuesta es no. Sí. No. Bien, muchas gracias. Salvo que, digamos, entremos a hablar de otro tipo de circunstancias, supongamos que está prevista la pena de muerte en uno de los países, ¿no? Y entonces ya la cosa cambia. No tiene que ver con lo más benigno, sino que esa benignidad lleva a cambiar el concepto de sanción que se tiene y la preservación de la vida humana por sobre todo, y sería otra discusión que se daría, pero no... Nos pasaría con Estados Unidos. No sería, no mezcle esta cuestión de la ley penal más benigna, que tiene que ver quizás con la aplicación de la ley penal en el tiempo, con la aplicación de la ley penal en el espacio. Ley penal en el espacio, no estamos hablando de eso. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Ahora, el principio territorial es uno. Ahora hay otros 3 principios, al menos 3 principios, algunos dicen que hay 4, que justifican la aplicación del derecho penal cuando el delito fue cometido fuera del territorio argentino. ¿Sí? O sea, si se comete dentro del territorio argentino, aplicamos el principio territorial. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce el delito fuera? Bueno, 3 principios que tienen vigencia, o 3 al menos. Principio real o de defensa, principio de la nacionalidad activa o pasiva, y principio universal o cosmopolita. El principio real o de defensa, ese también está enunciado en el cuadro que les presentó el doctor Ricker en el último de los trabajos subidos al campus. Tiene como fundamento el aplicar derecho penal de un Estado cuando el delito fue direccionado o ha afectado a bienes jurídicos muy importantes para el país del que se trata, ¿sí? Entonces voy a aplicar el principio real o de defensa cuando el delito fue cometido en el extranjero, pero ha atacado bienes jurídicos esenciales para el Estado nacional argentino, ¿sí? Bienes jurídicos esenciales, por eso no digo bienes jurídicos del Estado nacional argentino, porque si yo dijese bienes jurídicos del Estado nacional argentino, ¿se acuerdan el caso de la embajada? Bueno, ¿qué pasa si unos sujetos agarran, ¿no? Enojados con la posición de Argentina por esto de no permitir la compra de dólares, enojados por lo que sea, deciden romper todos los vidrios de la embajada. ¿Podríamos aplicar el principio real o de defensa?
No. El bien jurídico, propiedad, la rotura de los vidrios no hace a la vigencia del Estado Nacional Argentino. Entonces, el principio de regalo de defensa no tiene que ver con la afectación de un bien jurídico cuyo titular sea Argentina, porque claramente el Estado Nacional es el titular de esa vivienda que alquila para poder mantener la embajada, ¿sí? No cabe ninguna duda que eso pertenece al Estado argentino. Ahora, la rotura de los vidrios no le va a cambiar la línea de vida al Estado, cosa que sí podría llegar a cambiar, supongamos, si en ese mismo país, supongamos Brasil, se encuentran dos personas y no tienen mejor idea que ponerse a fabricar billetes de 100 pesos o de 500 pesos de circulación legal en la Argentina, ¿sí? Entonces, agarran una maquinita, agarran unos sellos, agarran papelito y se ponen a fabricar billetes de 500. Hermoso, les salen verdes, bonitos, y son descubiertos. ¿Podría Argentina reclamar la aplicación del derecho penal argentino para ese tipo de delitos? Sí. ¿En función de qué? En función del principio de regalo de defensa. ¿Por qué? Porque la acción desplegada por estos dos sujetos en Brasil, independientemente de que sean brasileños o no, pero se despliega en otro lugar. ¿Perdón? Porque puede ser porque vulneran los intereses de los bienes, los bienes jurídicos protegidos. Sí, el delito afecta bienes jurídicos esenciales para el Estado argentino. Es por eso. Esa es la esencia del regalo de defensa. Este es uno de los principios, ¿sí? Fíjense que en el Código Penal no dice o no prevé concretamente una aplicación de este principio de regalo de defensa. Sin embargo, hay muchos autores que pretenden extraer algún contenido similar del inciso 2. El inciso 2 tiene otra función, pero lo cierto es que reconocido está la vigencia de poder llegar a aplicar cuando la afectación se da en estas circunstancias. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, te escucho. Que me generó confusión, porque leí este principio. Antonella, de nuevo. Antonella, de nuevo. Yo, Antonella. No te... Sí. ¿Vos tenés la cámara prendida? No, la tengo apagada porque cuando la prendo se me tilda mucho el audio. Ah, entonces es muy difícil verte así. Sí. Bueno, le preguntaba que leí este principio en el libro de Zaffaroni y me lo confundí porque él hablaba de que entraba en juego también cuando se afectaba un bien jurídico de un particular en el exterior, pero que producía sus efectos, digamos, indirectamente en el país, como para suplir lo que el principio de territorialidad no llegaba a abarcar. ¿Puede ser? O no sé si me explico. No, pero dame, a ver, ¿qué página? Concretamente ahora no la tengo, igual no importa si no puede, no importa. No, porque hay que ver qué era lo que estaba explicando, a ver si era esto u otra cosa. Lo cierto es que el principio de regalo de defensa no se vincula con intereses de particulares. Ok, bueno, listo, me solucionó el... Sí. Del Estado. Para los particulares tenemos otro principio vinculado a delitos cometidos fuera del territorio de la República Argentina, que es el denominado principio de la nacionalidad, que tiene dos variantes, activa o pasiva. El principio de la nacionalidad activa dice que vamos a aplicar
principio de la nacionalidad, también conocido como principio de la personalidad. Dice Personalidad. que vamos a aplicar derecho penal del mismo estado al que pertenezca el sujeto que ha cometido el delito. Es decir, podremos aplicar derecho penal argentino si el autor del delito, sea donde sea que ha cometido el delito, es argentino. ¿Sí? Autor del delito, ¿Puede repetir, doctor? sí. El principio de la nacionalidad o de la personalidad define la aplicación del derecho penal en función de la nacionalidad que le corresponde o bien al autor del delito o bien a la víctima. Cuando hablamos del autor del delito, decimos que es el principio de nacionalidad activa. Y cuando hablamos de la víctima del delito, decimos que es el principio de la nacionalidad pasiva. Entonces, si en el Principado de Mónaco, mientras estaban viendo la carrera, un ciudadano argentino le roba la notebook a gente del equipo Toyota que estaba distraído viendo cómo su piloto corría exitosamente, y entonces lo secuestran, lo encuentran, lo aprenden y lo llevan a juicio. En función de este principio de la nacionalidad activa, si estuviese vigente en la Argentina, uno podría llegar a pensar que existe la posibilidad de que ese ciudadano que cometió un delito en Mónaco, siendo argentino, le pueda yo aplicar derecho penal argentino para sancionarlo por el hecho que cometió. Si lo que yo tengo en consideración, en cambio, no es la nacionalidad del autor, sino la nacionalidad de la víctima, y supongamos que un ciudadano francés que también estaba circulando en inmediaciones de ese circuito, decide dar muerte a una señorita argentina que paseaba con sus amigas. Se aplica la de francesa. Si nosotros tuviésemos vigente una regulación legal que receptara favorablemente el principio de la nacionalidad pasiva, nosotros podríamos decir, como la víctima de ese delito es argentina, podemos llegar a aplicar el derecho penal argentino. ¿Sí? Que existe este principio en la teoría, en la dogmática, no significa que esté vigente en la Argentina. El principio de real o de defensa sí tiene vigencia en la Argentina. El principio de la nacionalidad, tanto activa como pasiva, mayormente no tienen receptación en la legislación argentina. Sí es propia de otros países europeos, por caso Estados Unidos de América, también tiene receptación de este principio, pero no la Argentina. La Argentina solamente tiene prevista la aplicación del principio de la nacionalidad activa en materia de extradición y nada más. Y nada más. ¿Sí? Digamos, si no es en el ámbito de una extradición, y para el caso de que resulte favorable, no existe la posibilidad de aplicar derecho penal argentino, sea que el autor del delito o la víctima sean argentinos, cuando el hecho sucedió en el extranjero. Solo, excepción, solo en el caso de que el autor del delito sea un argentino y haya mediado un proceso de extradición, podríamos aplicar al caso derecho penal argentino. Si no, no. ¿Se entendió? Por ejemplo, doctor, este actor, que no me recuerdo ahora de tantas novelas, que se fue a Brasil y como es nacionalidad brasilero, no tiene extradición argentino. ¿Quién habla? Mónica, ahí le doy la pantalla. No bueno, anda muy bien.
No, Mónica. Mónica, listen to me. Mónica, lo que vos me estás contando no tiene vinculación con lo que yo estoy explicando. Lo que vos me decís es el proceso de captura de Juan d'Artés. ¿Me hablas de eso? Sí, Pero Juan d'Artés hizo lo que hizo en otro país. Tiene algún otro delito acá en está bien. Argentina, pero Sí, digamos, no, porque no lo escucho. el lío de Patito Feo y Tulín Tulín y Chiquitita y no sé qué lugar que estaba haciendo este muchacho, ¿se acuerdan que fue en Venezuela, Nicaragua? Por ahí, en una gira de Centroamérica. Y después tuvo denuncias en la Argentina por la asociación de actrices, por hechos que habrían ocurrido. Ahora bien, si yo a Argentina lo quiero perseguir por el delito cometido en la Argentina, está fantástico. Pero esta tarea de persecución no tiene nada que ver con la aplicación del derecho. Yo no le puedo aplicar derecho argentino por el hecho cometido en Nicaragua. Tendría que Nicaragua renunciar a su jurisdicción, renunciar. Pero profesor, la víctima fue argentina también. ¿No tendría nada que ver igual? No, por eso te estoy diciendo que el principio de la nacionalidad pasiva no tiene vigencia en el derecho penal argentino. ¿Se entiende? Sí, doctor. Eso sería... Sí. No tiene vigencia. Ahí se aplicaría en los casos, por ejemplo, de Vitete, el que fue el hombre del traje gris en el robo de Banco Río, que por un acuerdo entre Argentina y Uruguay, que en realidad con varios países limítrofes, una vez cumplida la mitad de la condena, se lo extradita a su país de origen como con la prohibición del regreso. No, pero vos fíjate que en ese caso fue juzgado, porque el hecho ocurrió en la Argentina, fue juzgado en la Argentina y sancionado conforme a la ley penal argentina. Está bien, después, pero... Después, ¿cómo cumple la pena? ¿Cuál es el régimen de ejecución de la pena? Y dónde efectivamente va a trasuntar los últimos tramos de esta sanción, es una cuestión que no tiene que ver con lo que yo estoy explicando. Lo que yo estoy explicando es si al caso le voy a aplicar derecho penal argentino o no, si le puedo aplicar derecho penal argentino o no. Entonces, la primera regla es que por el principio territorial, a todos los que se cometen dentro del territorio argentino, yo le podría aplicar derecho penal argentino. Fantástico. Ahora, el segundo escalón, ¿cuándo le puedo aplicar derecho penal argentino a delitos que no se cometieron en la Argentina? Bueno, para esto hay tres principios, de los cuales uno, dijimos, tiene receptación, el principio real o de defensa, ¿sí? Le decía, algunos lo ven en el inciso 2. ¿Por qué? ¿Qué dice el inciso 2? A delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos un embajador argentino que, en representación del Estado argentino, realiza una contratación poco transparente o recibe algún tipo de coima por favorecer alguna relación con la República Argentina. Perdón, ¿me hablaban? No, lo mismo que dijo usted, coima. Y este embajador recibe coima. Claro, algo impensado en nuestro país. No ocurre. Pero supongamos que pudiese llegar a ocurrir. Supongamos que sí. Bueno, supongamos que sí. Ese sujeto no comete un hecho que al Estado argentino le resbala, por así decirlo, que le es indiferente. No, ese sujeto comete un delito ejerciendo plena representación del Estado argentino. Entonces,
En función de este principio real o de defensa, ha afectado la fe que el Estado le ha dado, depositándolo en una función tan específica. Por eso es que ese delito podría llegar a merecer aplicación de la ley penal argentina. ¿Sí? Por eso dicen muchos autores, este inciso 2 es la puerta de entrada para el principio real o de defensa. ¿Sí? Ahora, el principio de la nacionalidad, activa o pasiva, no tienen receptación, dijimos, en el derecho penal argentino, salvo una excepción muy minúscula, que es la posibilidad de extraditar a un sujeto que ha cometido un delito en el extranjero. Salvo en ese proceso de extradición, no existe. El último principio que permitiría la aplicación del derecho penal argentino por delitos cometidos fuera del territorio argentino es el principio universal o cosmopolita. Este principio universal o cosmopolita tiene como objeto o como fundamento el tratar de evitar que aquellos delitos que afectan la vigencia universal de los derechos humanos queden impunes. Y entonces permite que cualquier Estado, frente a la inacción del Estado Profe, en donde se... Perdón, sí. perdón que lo interrumpo. ¿Le puedo decir a Mónica que apague el micrófono, por favor? Ah, sí, me disculpa, no me di cuenta. No pasa nada. Yo escuchaba un eco, pero bueno. Les decía, el principio universal o cosmopolita tiende a facilitar, espéreme, Rocío, espéreme, a permitir que cualquier Estado le reclame a otro Estado en donde se verifica una afectación de los derechos humanos, poder intervenir si es que ese Estado queda de brazos cruzados. Les voy a leer una pequeña referencia que está en ese trabajo al que les hice mención. La aplicación de la propia ley depende de que los hechos que entran en consideración afecten bienes culturales supranacionales cuya protección interesa a todos los estados comunes, o cuyos autores sean, por la finalidad perseguida o por la forma de ejecución, peligrosos para todos los estados civilizados. Este catálogo de infracciones que va en aumento va desde la ruptura de cables submarinos, la piratería, la trata de esclavos, la trata de personas, la difusión de publicaciones obscenas, el tráfico de estupefacientes, el genocidio, crímenes de guerra, terrorismo, apoderamiento ilícito de aeronaves, etcétera, etcétera, etcétera. Verificado un hecho como este en otro estado, si es que el estado en donde se verificó no hace nada, en función del principio universal o cosmopolita, cualquier otro miembro de la comunidad internacional podría reclamar la posibilidad de aplicar derecho penal. La idea es que este tipo de sanciones que afectan los valores reconocidos por la comunidad internacional de manera prioritaria, no queden impunes. ¿Sí? O sea, un hecho de piratería, que a ustedes les parece, es piratería, me están hablando del 1600. No, piratería sigue existiendo. Si no, miren Capitán Phillips y después seguimos charlando. Pero, digamos, siguen existiendo hechos. Que algunos países hagan la vista gorda no significa que no sigan existiendo. Ahora bien, la idea es que este tipo de circunstancias, como la trata de mujeres, la trata de esclavos, no queden en la nada por la inacción o complicidad del país en donde se producen.
Estoy tratando de leer el chat, pero van muy rápido. Profesor. No puedo hacer dos cosas a la vez. Soy varón. Espérenme. ¿Qué pasa? Sí. Una pregunta. Para poder reclamarle a este Estado, ¿no?, que está en estado de omisión ante una violación de los derechos humanos, ¿es necesario que ese país haya receptado los tratados internacionales? Como por ejemplo, en Estados Unidos es vigente la pena de muerte en ciertos estados, y eso contraría, digamos, eso viola derechos humanos en nuestros tratados, por ejemplo. Mirá, yo te enseño la parte de derecho de fondo en términos básicos. Luego hay un segmento que se vincula con la diplomacia y la interacción de los estados, que va a ser más propio de su tratamiento en derecho internacional público, ¿sí? En la teoría existe la posibilidad. Luego, cómo se da, cómo juegan y en qué ámbito se discute, lo vas a ver de mejor manera en derecho internacional público. Te pido que tengas paciencia y en quinto año seguramente lo vas a ver con el doctor Mansi, con el doctor Abruza, con el doctor Hoff, con quien sea que curse, si es que están vivos para aquel entonces. Pero la suerte es esta. Tenés un principio que te habilita. Entonces, o sea, la idea es, señor Estado vecino, usted no se quede cruzado de brazos mientras al lado están vendiendo esclavos. Usted tiene la posibilidad, en función de convenciones internacionales que han regulado la vigencia de este tipo de principios, de decir, bueno, mire, ¿sabe qué? Ustedes se van a quedar todos cruzados de brazos. Yo no. Yo voy a intervenir. ¿Sí? ¿Tá? Esto es como, a menor escala, ver cómo en la casa del vecino, todas las mañanas, el vecino le pega a su mujer. Y entonces vos podés tratar de bajar las persianas y tratar de no escuchar el ruido, simulando que el hecho no existió, o podés decir, no, listo, ya me cansé de llamar al 911, me cansé de que todo... Entro yo, lo agarro del cogote, lo llevo para afuera y lo pongo a disposición de la policía. Bueno, más o menos el paralelismo podría llegar a ser ese. Es decir, la idea es que permitir que mientras exista interés por la parte del resto de la comunidad internacional en mantener la vigencia de estos valores, existan vías que te habiliten a tomar parte en el asunto y tomar intervención activa, aplicando tu derecho. Perdón, doctor. ¿Sí? ¿Esto se aplicaría, por ejemplo, en el caso del asesinato del general Prats? ¿Por qué? Que Chile podría aplicarlo en este caso, porque fue más allá que lo asesinó el propio Chile, o agentes del gobierno chileno de facto, fue en Buenos Aires. Podría, sí. Si Buenos Aires, si la justicia argentina no lo juzgaría, pues la justicia chilena podría pedir el caso. Es muy difícil que uno pueda llegar a pretender que un hecho individual pueda llegar a tener el alcance que se pretende con estas normas. O fíjate que se están mencionando tratados como el Tratado de Montevideo y convenciones de similar tesitura que tienden a otro tipo de conflictiva. ¿Sí? Sí, la recepción de la Corte Penal Internacional. Individual, ¿sí? Y también tiene, digamos, un punto de vista bastante dificultoso, y es definir hasta qué punto vos podés entrar en el ámbito de intervención de un Estado, ¿sí? que es autónomo. Y entonces, digamos, hasta qué punto se justifica esta intervención. Por eso, el catálogo, si bien va creciendo, tiene, digamos, una estructura bastante clara a la hora de no... Reformulo el ejemplo. por cualquier tipo de hecho se pueda llegar a...
Reformulo el ejemplo, las acciones de Estados Unidos en los diversos países de Latinoamérica durante la década del 80 o en los países de Oriente Medio durante la década del 90 bajo vas a tener un montón de circunstancias. El tema es quién reclama intervenir y a quién vas a juzgar. ¿Sí? Porque te vuelvo a decir, ya entras a tallar en cuestiones de política internacional y entonces no es lo mismo llevarse puesto el grupo de gobernantes de un país, digamos, del fondo, que ir un poquitito más arriba en la pirámide. Pero bueno, en lo que tiene que ver con ámbito espacial, eso es lo más importante. ¿Qué hora viene siendo? Las 4, doctor. Bueno, yo no sé hasta qué hora tienen contratado el Zoom, si esto sigue, pero bueno, vamos repasando rápido ámbito temporal. Lo mismo que pasó con el espacio, también nos pasa con el tiempo, y entonces tenemos que tratar de ver cuándo podemos llegar a aplicar derecho penal argentino a delitos cometidos cuándo y qué ley va a ser la que va a regir. Para esto, el punto de partida empieza a ser el principio de legalidad. ¿Sí? ¿Qué dice el principio de legalidad? A ver quién se anima. Yo. No se haga gol. Mónica. Raro, Mónica. Mónica, usted es la tercera intervención en el día de hoy y queda fuera por 3 clases. Así comparte con todos sus compañeros las intervenciones. Pero bueno, diga. Bueno, el principio de legalidad está dentro de la Constitución, que nadie puede ser juzgado sin juicio previo, o sea, debido proceso. Usted me lo dijo. Lo que me definió es el debido proceso. Yo le hablé del principio de legalidad. Doctor, puede ser Pero está dentro del artículo 18, el principio de legalidad. Si usted lo dice. De la Constitución Nacional. Ninguna persona de la nación puede ser juzgada sin previo fundado en ley. ¿Cómo quiere que se lo explique? Que no hay delito si no hay una ley previa. No hay ley previa, nula. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No hay delito si me no voy, hay... doctor, porque me está retando demasiado. Creo que fue Guillermina. Que si no hay una ley previa que diga que determinado hecho es un delito, no existe ningún delito. Claro. Nosotros en el artículo 18 tenemos el principio de legalidad procesal, porque dice que nadie va a ser juzgado sin juicio previo fundado en ley. Lo que está fundado en ley es el juicio previo. Es decir, yo no puedo establecer una forma de procesamiento una vez que se cometió el delito. Yo la forma en que voy a procesar a una persona la tengo que tener establecida desde antes. Entonces, ¿cómo voy a juzgar a Juan que mató a Pedro? Vamos a crear una forma de juzgamiento que es novedosa. Vamos a hacer así. Vamos a poner 5 jueces y establecemos todo un procedimiento. Después de que Juan mató a Pedro. Eso no se puede hacer. Porque el procesamiento tiene que estar establecido antes de que ocurran los hechos y no después. Bueno, lo mismo que ocurre con el procesamiento nos pasa con la ley de fondo. ¿Sí? O sea, para saber si lo que yo hago en mi vida cotidiana constituye o no comisión de un hecho ilícito, tiene que estar preestablecido. Si yo voy a andar por la vida realizando actos, interactuando con el resto de las personas, sin saber si estoy cometiendo o no un delito, sería una aventura divina, pero muy arriesgada, porque un día pueden golpearnos la espalda y decir, señor, acaba de cometer un delito. Y entonces sorprendernos, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué no me explicaron antes? Bueno, en eso consiste la exigencia del principio de legalidad. Y en esto tiene que ver
cuál es el momento en que vamos a aplicar derecho penal argentino, o sea, cuál es el momento que tomamos en consideración dentro de una línea de tiempo para poder aplicar derecho penal argentino. El principio, o dentro de este tema, la línea rectora o tema principal, viene siendo que la ley que se aplica al hecho es la ley vigente al momento de su comisión. Este es el principio. ¿Qué ley aplico a un determinado delito? Respuesta: la ley que se encontraba vigente al momento de su comisión. ¿Sí? Conclusiones que extraemos ahí, que ¿tenemos retroactividad o irretroactividad de la ley penal? No hay Irretroactividad. Irretroactividad. Claro, no hay retroactividad penal. Ni tampoco por analogía. Ay, tranquilita, que yo le voy a decir que en principio general, irretroactividad de la ley penal. Excepción, retroactividad de la ley penal más benigna. Esto es muy difícil explicarlo sin mi pizarrón con una línea de tiempo, pero voy a tratar de hacer lo posible. Supongamos que el Código Penal que tenemos nosotros, que dice que el homicidio tiene una pena de 8 a 25 años, está vigente, ¿no es cierto? En el día de hoy está vigente. En el día de hoy, Juan mata a Pedro. ¿Qué ley estaba vigente? La ley que dice que al homicidio le corresponde una pena de 8 a 25 años. Fantástico. Entonces Juan, que mató a Pedro, es sometido a proceso. Y el proceso se inicia. Se inicia la investigación, más adelante se va a llevar adelante el juicio, y más adelante va a haber alguien que dicte sentencia. Ahora resulta que dentro de un mes, cuando la investigación está avanzando, se dicta una nueva ley que dice que el homicidio va a ser sancionado con una pena que va de los 10 a los 30 años. ¿Puedo aplicarle esta ley que vamos a llamar B al hecho cometido por Juan? No. 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 ¿Por qué? Porque es más gravosa que la ley anterior. Retroactivamente, es decir, a un hecho que no se había verificado antes de su entrada en vigencia, ¿sí? De manera más gravosa, ¿no? Ahora, supongamos que esta ley B, en vez de decir que la pena va a ser de 10 a 30 años, dice, mire, a partir de ahora, a quienes cometan homicidio vamos a aplicar una pena de 5 a 20 años. Se aplica la última. Sí, se aplica. ¿Se puede aplicar? Sí. Sí, porque la excepción es que puedo aplicar retroactivamente una norma penal cuando su aplicación es más benigna para el imputado. ¿Sí? Entonces, si una persona comete un hecho delictivo, es juzgado por la ley que estaba vigente al momento de su comisión. Esa ley lo va a acompañar hasta que terminen de verificarse efectos por la acción que cometió. Es decir, si es encontrado culpable, al momento de dictar sentencia va a estar vigente esa ley. Si es encontrado culpable, al momento de tener que cumplir sentencia, va a cumplir sentencia conforme los montos establecidos por esa ley. Y se va a extinguir la sanción cuando se cumpla la pena en función de la ley que estaba vigente al momento del hecho. Ahora, ¿qué única modificación puede existir para la situación de ese fulano? Que a lo largo de la línea de tiempo que se inicia con la comisión del hecho
y que va a morir cuando ese hecho deja de tener consecuencias jurídicas, si en ese lapso se verifica una reforma legislativa que implica una ley penal más benigna para él, ahí sí se puede llegar a aplicar una nueva ley. Ahí sí podremos llegar a tener una nueva, un nuevo escenario jurídico. Mientras tanto, no. Entonces, principio general y retroactividad de la ley penal. La ley penal que se aplica al caso es la vigente al momento de su comisión. Excepción, retroactividad de la ley penal más benigna. ¿Sí? Profesor. ¿Sí? ¿Esta excepción, la retroactividad de la ley más benigna, se da solamente en el marco del proceso o se puede dar también en el cumplimiento de la condena? Por eso les dije, hasta que el caso termine de despegar consecuencias jurídicas. Permiso, ¿eh? ¿Se entiende? Es decir, yo te impongo una sanción en función de la ley que estaba vigente. La ley que estaba vigente era de 8 a 25 años, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega la sentencia, te imponen 14. Mirá qué loco. Bueno, resulta que cambió mucho la legislación. Nos hicimos muy buenos. No hubo más homicidios en la Argentina. Entonces, dentro de 3, 4 años, el legislador, viendo que la tasa de homicidio se redujo a 1, a 0,5, porque nosotros entendimos que los homicidios están muy mal y que nos hacen muy mal como sociedad. Entonces, como prácticamente no hay homicidios, dice, bueno, ¿para qué vamos a tener una pena tan alta para un delito que no se comete? Vamos a bajar la pena si total no lo va a cometer nadie. Entonces, dice, bueno, vamos a poner la pena, en vez de 8 a 25, vamos a poner de 4 a 14. ¿Sí? El muchacho había sido sancionado, ¿cuánto? 14. 14. Se lo mandamos a Sandra comentándole que... ¿A quién mandan a Salta? ¿Me quieren mandar a Salta a mí? ¿O se quedó un micrófono abierto de casualidad? No, es en casa que hay multitasking. Ah, lo mismo hice yo, por eso me vine a la fiscalía. Dejé a mis pibes ocupando el bando de ancha, el ancho de banda en mi casa. Bueno, les decía, supongamos que a este muchacho le pusieron 15, vamos a poner 15 porque si no, no me da el ejemplo. Le pusieron 15. Y ahora la reforma que dice de 4 a 14. Y lo primero que va a hacer el muchacho es levantar la mano. Señor. La ley vigente dice que es de 4 a 14. A mí cuando era de 8 a 25 me pusieron 15. O sea que estoy pasado hasta del máximo de esta nueva ley. Que se me aplique la ley penal más benigna. Si el sujeto no cumple la pena, es lógico pensar que esa ley va a tener vigencia en su situación. Distinto sería el caso si uno se pone a pensar, bueno, el sujeto cumplió la pena. Ya está, ya se fue de la cárcel, ya rehizo su vida. No, yo quiero que me hagan un cuadro diciendo que después se modificó la pena. No, vaya a su casa. Pero si el efecto del delito sigue verificándose en su vida, claramente una ley penal más benigna puede llegar a tener incidencia, sea cual sea la etapa. En la etapa de proceso, en la etapa de juicio, en la etapa de ejecución de la sanción. ¿Sí? Multitask. Perdón, doctor. ¿Se aplica por el porcentaje si 14 sería, no sé, las 2/3 partes de la pena máxima? Ya me estás pidiendo mucho porque yo lo que te digo es que se aplica. Después cada juez define cómo.
Perfecto. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Profe, sí. Bien. Ahora, Sí, una doctor, última sí se entendió. pregunta antes de terminar. ¿Qué entendemos por ley penal más benigna? Una ley penal que prevea una sanción menos gravosa que la anterior. Para La el san- propio sujeto, en sus La sanción, circunstancias. la sanción es solamente uno de los puntos de vista. ¿Sí? La sanción es uno de los puntos de vista. Porque si yo voy a decir, bueno, le pusieron la misma pena, pero antes exigían 4 requisitos para verificar el delito y ahora exigen 6 requisitos. Esos 4 que exigían antes, yo los tenía. Pero estos 6 que exigen ahora, yo tengo 5. Hay uno que no lo voy a tener nunca. Entonces mi conducta pasaría a estar desincriminada. La pena es la misma. ¿Puede entenderse que esa ley es una ley penal más benigna? No. Sí. Sí. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo sí? Yo dije que sí. Yo dije que no porque al momento de cometerse el delito era delito. Yo les voy a explicar una cosa. Primero, les dije, Sí, porque es más beneficiosa para el reo. mi nombre es Leandro Arévalo. Soy profesor de Derecho, agente fiscal a veces, padre de familia. No soy mago. Díganme yo quién. No alcanzo a saber. Leonardo Rosas, dije que, yo dije que Una sí. pantalla de 5 pulgadas, así que no pidan. Antonella, Leonardo, yo dije que sí. ¿quién dijo Yo, que sí? Candelaria, dije que no. Candelaria. Candelaria dijo que no. ¿Y quién dijo que sí? Yo, Leonardo Rosas, había dicho que sí. Leonardo. Bueno, mirá, Candelaria, yo estoy de acuerdo con Leonardo. ¿Sí? Y ahora te voy a explicar por qué. Candelaria, acá estás. Candelaria acá. Ahí te tengo. Porque la definición de ley penal más benigna o menos benigna, lo que en otras palabras significaría más gravosa, tiene que ver con toda circunstancia que hace a que alguien se enfrente a la posibilidad de recibir una pena. Y en esto no solamente tiene que ver la sanción en expectativa, sino la configuración de la conducta. ¿Sí? Si una nueva tipificación de la conducta hace que las exigencias sean mayores y por lo tanto algo que hasta ayer entraba en la red hoy queda impune porque ya ese tipo de conducta no le interesa al legislador, entonces le interesa una criminalidad más fina, una acción más evolucionada, no podés dejar de pensar que es una circunstancia que resulta más beneficiosa, pero que tiene esta lógica, es decir, si al legislador que sabía que tenía atrapado al sujeto por la definición anterior, decide desincriminarlo, no en persona, sino a los que están vinculados a este tipo de acciones, ¿no? Quedándose con la persecución de otro tipo de acciones mucho más pulidas, mucho más exigidas, es porque de algún modo ha evaluado este tipo de delitos no me interesa. Y entonces, esa idea de decir este tipo de delitos no me interesa, de algún modo marca un cambio en la política criminal, en la idea de persecución de un esquema de delincuente, ¿sí? De un esquema no de delincuente, sino de delincuencia hacia la que apunto frente a determinado tipo de problema.
Entonces, claramente este cambio de posicionamiento del Estado importa una ley penal que para el sujeto se torna más benigna. Y entonces no solamente está atado a que la pena aumente o disminuya, porque incluso la pena puede aumentar en el máximo y ser igual en el mínimo, o puede aumentar en el mínimo y ser igual en el máximo, o puede aumentar en el mínimo y disminuir en el máximo. Entonces, si uno dice, bueno, el único ejemplo de ley penal más benigna es que la pena se disminuya, no siempre es así. Puede cambiar el esquema punitivo, cambiar la clase de pena, antes era una pena de prisión y ahora pasó a ser una pena de multa, antes era una pena de prisión y ahora se aplica pena de inhabilitación. Antes era prisión y multa y ahora es solamente prisión. Entonces, hay muchas circunstancias que pueden ir cambiando, que tienen que ver en su mayoría con el segmento de pena, pero también tienen que ver con el precepto penal, es decir, con aquel esquema básico que va a habilitar la aplicación de sanción. Si las condiciones del precepto se tornan mucho más específicas y por lo tanto quedan fuera algún tipo de conducta, puede importar en el caso o la aplicación de una ley penal más benigna. ¿Sí? Sí, gracias. Frente a cualquier tipo de discusión, duda o planteamiento, ¿quién termina por definir qué ley penal se aplica? Es decir, supongamos que hay una ley A que estaba vigente al momento del hecho y es modificada por una ley B. La ley A tiene un mínimo más alto y un máximo más bajo. Y la ley B tiene un mínimo más bajo, pero un máximo más alto. ¿Quién termina definiendo por qué ley te voy a juzgar? Bueno, frente a cualquier tipo de duda que se presente en este tópico, el que define es el imputado. Yo quiero que se me juzgue por esta ley o por esta otra, ¿sí? Es decir, si las reformas, si las modificaciones hace que no quede tan claro, pues si yo tengo una pena de 8 a 25 y ahora después voy a tener una pena de 10 a 30, no hay que ser mago para darse cuenta cuál es más beneficiosa que la otra. Lo que pasa es que si yo tengo una de 8 a 25 y después paso a tener una de 10 a 20, ¿quién me dice qué es mejor o qué es peor? ¿Arriesgarse un mínimo más alto o jugarse por tener un máximo no tan peligroso, tan elevado? Como la situación no está tan clara, la definición, la última palabra en el punto, la tiene el imputado. ¿Sí? Chicos, el resto de las cuestiones están claramente establecidas en el trabajo de, insisto, el de el doctor de Marco, y prestenle atención simplemente, pero como dato curioso nada más, no porque sea un tema altamente consultable en los exámenes, pero sí es un dato que a quienes le interesen el tema le permite una aproximación. Fíjense que en el apunte que es un PowerPoint de Rickert, determina cómo en el anteproyecto del 2014 se definían, vieron que yo les di una definición bastante poco ortodoxa de cada uno de los principios, pero si ustedes van al anteproyecto, en la propia articulado del Código Penal, se establecía en el artículo 1 definiciones del principio de territorialidad, del real de defensa, del funcional, del universal y el de la personalidad activa, y cuándo se iban a aplicar
a cada uno de los casos. Este era el anteproyecto que dirigió la comisión en donde estaba involucrado el doctor Zaffaroni. Este otro anteproyecto, del año 2019, que es el que hoy por hoy está discutiéndose y que viene de la mano de una comisión liderada por Mariano Borinsky y otros autores del ámbito nacional, tiene un primer artículo similar, aunque no entra en la dogmática de explicar, como explicaba el otro, qué principio era o qué se consideraba por tal o cual principio. Pero está más que interesante el ver cómo se establece una idea de los distintos tópicos, de las distintas definiciones y de cómo pueden llegar a tener aplicación frente a casos muy concretos. Antes de que comiencen con las preguntas, les digo que conmigo van a tener clase la semana que viene no, la otra tampoco, los otros 2 días de la tercera semana que sigue. Así es, somos 3 docentes que vamos rotando. A mí ayer no me tocó por el tema de la jornada, pero si no, hubiera estado miércoles y jueves. La próxima semana está Lódola, la siguiente está Aguad y después vuelvo a estar yo. ¿Sí? Nada, si tienen alguna duda o consulta, en lo cotidiano pueden ubicarme por distintos canales, el correo, el campus o lo que sea, y si no, por acá, pregunten lo que tengan que preguntar. Profe, tengo una pregunta. Hágala. En cuanto al principio de territorialidad, en el concepto de territorio, ¿hay que tenerlo sumamente claro, así en forma extensa? ¿Es probable que lo tomen así en el examen o va a ser más reducido? A ver, contame, ¿por qué extensa? ¿Qué es lo que No, todo el concepto de territorio, todo lo que entra, lo que está bajo la jurisdicción y todo eso. Vos lo que te referís como extenso son la definición de todos los supuestos que entran de lugares sometidos a jurisdicción. Claro, Aeronave, eso sí. Todo eso. No, Okay. es en términos generales. Okay. Una vez que entendés la lógica, sabés a qué estamos refiriendo. Sí. Vuelvo a decir, porque eso lo vas a volver a estudiar en Derecho Internacional Público, porque ahí sí vas a ver la convención y el código aeronáutico y la mar en coche. ¿Sí? Sí. Ahí sí interesa. O sea, si yo te pregunto, ¿y la milla 14 es mar territorial, zona económica exclusiva, zona adyacente o...? No, eso lo vas a ver en Derecho Internacional Público. Lo que me interesa es que vos entiendas es que hay lugares que no forman parte del territorio, o sea, de hallarse dentro de los límites de nuestro país, y por una concepción jurídica le damos tratamiento como si fuera territorio por ser un lugar sometido a jurisdicción argentina. En términos generales, las aeronaves de bandera, los lugares en donde residen nuestras delegaciones de embajadas en países extranjeros, etcétera, etcétera. Bueno, profe, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Listo, si no hay Muchas más... gracias, doctor. Muy buena la clase. Me gustó. Hasta luego. Si no hay más preguntas, nos estaremos viendo. Que termine bien el día. Mónica. Vamos a ver si en Uruguay, en Paraguay nos va bien. Muchas gracias, profe. Adiós. Listo. Que la pasen muy lindo. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.